Vamos a empezar con la clase de hoy. Hay cambio de unidad. Vamos entonces a dar inicio a la unidad 3. Te voy a compartir pantalla para que veamos el contenido de la unidad y algunos otros conceptos. ¿Sí? ¿Estás viendo mi documento? Listo, ya se ve el documento. Ok, bueno, vamos a entonces, a ver, la unidad 3, ¿cuál es el título de la unidad? Dice, medición, verificación y tolerancia de roscas y engranes. De roscas, ¿qué temas vamos a abordar? La forma geométrica de sistemas de roscas, el control de paso y perfil de rosca, medición del diámetro de flancos, control de paso, tolerancias y posiciones recomendadas. De los engranes, medición de espesor del diente, comprobación del perfil del diente, también del paso circular mediante medición directa o comprobación del paso base, comprobación de la concentricidad del diámetro primitivo mediante micrómetros y rodillos auxiliares, y así como sus tolerancias. Bien, cuando nosotros hablamos de una rosca, inmediatamente lo asociamos con un tornillo, porque un tornillo es un elemento de uso común y que por lo mismo, pues lo conocemos e identificamos fácilmente. Pero vamos a hablar de sus aplicaciones. Acuérdate que nosotros, pues por el ámbito que nos ocupa, ¿verdad? Que es de la ingeniería, pues vamos a decir que un roscado lo localizamos, por ejemplo, en construcción de mecanismos, en máquinas y estructuras principalmente. Dice aquí que la aplicación del roscado es quizá el sistema de acoplamiento más importante y en innumerables casos insustituibles. Por su propia naturaleza y carácter, han de ser órganos eminentemente recambiables y ya desde su concepción han de asegurarse de su intercambiabilidad. Bueno, esto de la intercambiabilidad pues es muy relativo, porque en la actualidad con el tema de la piratería, ¿verdad? Pues muchos diseñadores buscan que sus piezas de reemplazo no puedan ser reproducidas fácilmente. Y es muy entendible, ¿verdad? Porque pues una marca invierte en un diseño mientras que otros fabricantes, ¿verdad? Pues únicamente se la piratean y sin la menor inversión, ¿verdad? En ese sentido del diseño, pues lo fabrica y lo saca a la venta. Pero bien, hablando de una actitud ética, ¿verdad? Un diseño se inicia, ¿verdad? Y cuando hay elementos como en el caso de los tornillos, pues teóricamente se nos sugiere, ¿verdad?, que desde que se está haciendo el diseño, se aseguren de que van a poder ser elementos que se puedan intercambiar fácilmente, principalmente porque sean comerciales. Pero como ya lo comenté, el tema de la piratería hace muchas veces que estas partes pues no sean tan sustituibles o reemplazables como lo sugiere, ¿verdad? La ética profesional. Bueno, algo que importante, ¿qué funciones desempeñan las roscas? ¿Sí? Las principales, unión de piezas, ¿sí? Vamos a unir dos partes y para ello utilizamos un tornillo, así como unir la pata a la superficie de una mesa, ¿no? La unión de partes. Ejercer presión. Vamos a ejercer presión cuando nosotros embonamos un tornillo, ¿verdad? Una pija, la hacemos entrar en un taquete, ¿verdad? Mediante un desarmador. Entonces estamos ejerciendo presión, ¿sí? Transmitir movimientos. Un tornillo sin fin, por ejemplo, quienes conocen el torno, ¿verdad? La bancada del torno se desplaza a lo largo de su bancada al estar moviendo esta bancada mediante un volante, ¿verdad? Y este volante hace que se desplace esa bancada, que obviamente está dotada de un engrane, y va desplazando sobre un tornillo sin fin. Entonces, le transmite un movimiento, ¿sí? Ahora, el control de movimientos, para nosotros algo muy alusivo a esta función.
los micrómetros, ¿verdad? Cuando nosotros queremos acercar el husillo al tope fijo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, pues giramos el tambor, ¿verdad? Del micrómetro y o bien si queremos abrir las puntas del micrómetro, pues giramos en sentido opuesto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues que vamos a poder abrir o cerrar la distancia entre las puntas del micrómetro, ¿verdad? A través del husillo. Entonces, estos son unos pequeños ejemplos de las funciones que desempeña el, eh, los, los tornillos, ¿verdad? O las roscas, ¿sí? A ver, aquí hay un poquito de antecedentes a modo de introducción, en donde nos dice que la tornillería corriente, dice pernos y tuercas, no fue durante mucho tiempo objeto de estudios metrológicos complicados, pues la tolerancia de fabricación correspondientes podían ser mayores sin perjudicar la intercambiabilidad. Es decir, ¿verdad? Durante mucho tiempo el diseño de las roscas pues no ocupaba, o sea, a nivel técnico, ¿no? Las podían fabricar porque únicamente nos dice esta nota, ¿verdad? Que su fabricación estaba definida por el paso, ¿sí? ¿Esto qué nos va a garantizar? Enseguida vamos a ver la nomenclatura de la rosca y ahí vas a entender a qué nos referimos con el paso. Y era el paso únicamente, ¿verdad? Pero sin embargo no se cuidaban aspectos como el juego que pudiera existir lateral o axialmente dentro de la rosca, ¿verdad? Y de ahí, pues que bueno, pues es barato un tornillo, pero sin embargo las consecuencias que puede originar pueden ser delicadas, ¿verdad? Porque el que se rompa un tornillo, imagínate que falla un tornillo de la máquina de un automóvil, se va a alojar este tornillo en el monobloc, ¿verdad? Y entra alguna partícula que se desprendió de esa fractura del tornillo, entra entre el monobloc y el pistón, ¿no? O sea, un simple tornillo, todo el daño que nos estaría ocasionando, ¿verdad? Se implicaría el que el pistón se pudiera quedar forzado, atascado ahí en el monobloc, ¿verdad? Y entonces pues implicaría el ajuste, ¿no? De la máquina. Entonces, imagínate, ¿no? Todo el desastre que puede ocasionar la falla de un tornillo, por decir algo, ¿verdad? Entonces nos dicen que con el tiempo, dice, se han desarrollado roscas de precisión con o ninguna intercambiabilidad entre tornillo y terca. El problema se volvió más serio. De este hecho, la simple medición del paso considerado como suficiente ha debido ser completado por la medición de otros elementos, de tal modo que se está desarrollando toda una nueva metodología para este tema, ¿sí? Ya no es nada más por el paso. Y esa razón nos ocupa en esta unidad, la medición de todas las magnitudes que están dentro de una rosca, ¿sí? Entonces aquí nos dice también una pequeña conclusión, ¿verdad? Que las roscas de tornillos forman una parte muy importante de cada componente que se hace, desde un reloj de pulsera hasta un cargador de tierra de 20 toneladas. Es decir, hay tornillos muy pequeños, ¿verdad? Y puede haber tornillos muy grandes, pero cualquiera de sus tamaños que sea un tornillo, ¿verdad? Pues nos va a implicar, ¿verdad? La importancia de acuerdo a su función. Yo sí te voy a pedir que le des lectura a estas definiciones y que me digas con cuál de ellas te identificas. Luis. Sí, claro. Rosca. Es una cuerda con un perfil determinado colocada helicoidalmente alrededor de un cilindro con desplazamiento uniforme. Rosca es un filo helicoidal de sección uniforme formado en el interior o exterior de un cilindro o cono. Ok, te identificas con la Con la primera. primera. Muy bien, te identificas con la primera definición. Cualquiera de estas, Sí. cualquiera de estas dos definiciones con la que tú te identifiques más es importante, porque cuando nos preguntan qué es una rosca, pues nos imaginamos, te decía yo, inmediatamente un tornillo. Sin embargo, para poder definirlo,
nos cuesta trabajo estructurar la definición. Entonces, de la primera definición, es importante que recuerdes que el desplazamiento es uniforme. Después vamos a ver por qué este desplazamiento uniforme, porque es debido al paso, ¿verdad? El paso es constante a todo lo largo de la rosca. Y de la segunda definición, ¿qué nos dice? Dice que está formado en el interior o exterior de un cilindro o cono. ¿Qué me dice? Que pueden existir roscas interiores, roscas exteriores, pero también roscas cónicas, ¿sí? Ok, mira, aquí dentro de la nomenclatura de la rosca, ¿verdad? Te voy a mostrar varias imágenes, pero mira, aquí están estas imágenes, me está diciendo que es una rosca, aquí están una clasificación de lo que es la rosca, ¿sí? Las roscas, dice, se clasifican atendiendo 3 criterios. Una de ellas dice por el tipo donde se realizan, por el tipo donde, por el número de filetes, perdón, y por el sentido de la hélice, ¿sí? Déjame, voy a interrumpir tantito esta pantalla para hacer un ejercicio. En silencio, da lectura a esa información que está mostrándote en esa tabla. Enseguida vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora te voy a compartir la pizarra y vamos a hacer una reproducción de la información que tú acabas de leer. ¿Sí? Deja que se aparezcan las herramientas. Ok, bueno, vamos a agregar y dime tú, dentro de la clasificación de las roscas, ¿verdad? Por el sitio donde las roscas, por el sitio donde se generan, pueden ser ¿de qué tipo? Exteriores, o interiores, ¿de acuerdo? Luego, las roscas también por el número de entradas pueden ser de 1, 2, 3 o más entradas, ¿verdad? Y por último, por el sentido de la hélice, ¿cómo se clasifican las roscas? Pueden ser de izquierda o derecha, ¿no? Ándale, muy bien, o derechas. ¿Ok? Bueno, esta pequeña dinámica fue para dar un repaso de lo que tú habías visto ya en la diapositiva. Ahora, por favor, en el chat te pido que me anotes un comentario de las roscas.
tu definición de rosca, así, espontáneamente, en el chat, por favor. Sí, maestra. Muy bien, Luis, te estoy esperando. Ok, muy bien. Sí se queda firme, ¿verdad? El hecho de que es un hilo helicoidal que se genera al contorno de un cilindro o cono, ¿verdad? Ok, la clasificación entonces puede ser de acuerdo al sitio donde está fabricada, interior o exterior, de acuerdo al número de filetes, puede ser de una entrada, dos entradas o varias entradas, y de acuerdo al sentido de giro, puede ser derecha o izquierda. Muy bien, Luis, vamos a dar por terminada Ok. esta sesión. Nos vemos la próxima y por favor te encargo que investigues acerca de la nomenclatura de las roscas. ¿Sí? Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Permíteme, vamos a... Bonito día, bye. Bye.